¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? A nadie nos gusta sufrir, pero bueno, cuando viene, ¿cómo reaccionamos? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sufrió o no sufrió José? Uf, desde que era un jovencito. Ajá. ¿Qué se recuerdan ustedes? Cuénteme qué tipo de sufrimiento tenía José. El rechazo, la burla de sus hermanos. Sí. Porque para sus hermanos él era el niño, el hijo Preferido. apegado de su padre. Y especialmente cuando tuvo el sueño, ¿no? De que el menor será el mayor, ¿no? Entonces los hermanos le tenían envidia y el haberlo vendido, claro, el propósito grandísimo del Señor en esa mala experiencia, ¿no? Así es, bueno, otros asuntos que le sucedieron ya en Egipto. También, ¿no? Porque los problemas no fue solamente a nivel familiar, sino como tú lo mencionas, Karina, con el reino. Siguieron otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok, entonces voy a pedir a Sandra, Sandrita, si tú puedes leer el pasaje ahí en la pantalla. ¿Cómo reaccionó José? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Génesis 45, 1 y 2. ¿Puedes seguir con el versículo que sigue? Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Génesis 45, 3 y 4. Voy a pedir a Karina si nos puede seguir ayudando con la lectura. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Miren, ¿no? Increíble ese versículo 5. ¿Cómo reacciona José ante todo lo que le hicieron sus hermanos, ¿no? Era su gran oportunidad para cobrarse, ¿no? Todo lo que le habían hecho, pero él les dice: no se entristezcan ustedes por todo lo que me hicieron, el maltrato, haberme vendido, porque al final, el sufrimiento se entiende al final, cuando uno sale del túnel. Cuando uno está dentro del túnel no sabe cuál ha sido el propósito. Pero ya José, habiendo salido del túnel del sufrimiento, dice: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, sigamos. Amalia, te voy a pedir el próximo versículo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Increíble, ¿no? Aquí encuentra lo que entiende José y dice: Dios me ha enviado acá. A pesar de todo lo que ustedes me hicieron, Dios estaba de por medio, me permitió pasar por toda esta situación para llegar a donde estoy. ¿Sí? Eso es lo que dice José.
Nancy, si puede leer el versículo 9 y 10. Ya, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Génesis 45, 9 al 10. Gracias, Nancita. Generalmente cuando nos ofenden, nos maltratan, siempre queda algo en el corazón, ¿no? Y la confianza no es la misma. Así es. La relación no vuelve a ser como era antes. Pero vemos que José incluso sabe perdonar y le dice, ¿no? Versículo 9, Dios me ha puesto por señor de Egipto, ven a mí, no te detengas. Dice, habitarás en la tierra de José, estarás cerca de mí, tú, tus hijos, y los hijos de tus hijos. Mire, Restablece, ¿no? Toda la relación, porque cómo reaccionó José ante el sufrimiento, entendió de que Dios tenía un propósito aún. Amén, amén. ¿No? Bueno, avancemos, no solamente José, ¿no? Sino que vamos a ver otro caso, Moisés. ¿Sufrió algo Moisés? ¿Se recuerdan ustedes? Sí. Yo sí, el rechazo primero de su familia, de la familia adoptiva, ¿no? Ok, entonces vamos a buscar este versículo. Entonces voy a pedir yo sé que es un poco complicado. Tú puedes venir acá, Andrés, y lo lees de acá. Dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón, qué belleza. Hermoso. Qué profundo este pasaje ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26, por la fe. Rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, escoge ser maltratado, despreciado por el pueblo de Dios. Y dice, lo que está en amarillo, estoy leyendo, ¿no? Tiene por mayores riquezas el vituperio. ¿Qué idea tienen ustedes de esa palabra vituperio? No la usamos mucho, ¿verdad? No es de uso corriente esa palabra vituperio. ¿Pero qué entienden ustedes por vituperio? Hablar falso testimonio o calumnias. Recibir o maldecir. Mucha ofensa ofensas. Entonces, de palabra, de hecho. Vituperiar. Vemos ahí, ¿no? Que Moisés tenía que tomar una decisión. O estoy en el palacio, en el poder, o estoy con el pueblo de Dios, pero estar el pueblo de Dios me va a llevar un montón de problemas. El desprecio, pobreza, la oposición. Y él escogió los vituperios de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante el sufrimiento, ¿no? Si uno está esquivando el sufrimiento, ese no es el caso de Moisés, ¿no? Él sopesó, ¿no es cierto?, entre el poder, la fama y la gloria del pueblo de Dios, y él optó por seguir el pueblo de Dios. Sigamos. David, ¿no es cierto? El rey David. Entonces, ¿sufrió David? Sí, sufrió bastante. Voy a pedir a Amalia, si puedes leer, Amalia, lo que está en la pantalla. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos mucho y temerán y confiarán en Jehová. David pasó momentos muy alegres, muy felices, pero también momentos terribles y sumamente difíciles. Y uno de los momentos más difíciles de David, que
que tuvo varios, es cuando Saúl lo perseguía, ¿no? De cuevas tras cuevas, porque Saúl sabía de que David iba a ser el próximo rey. Le odiaba, ¿no? También, después que él llegó al trono, tuvo situaciones con su hijo Absalón, y tuvo que salir de Jerusalén, ir al exilio, y muchos estudiosos de la Biblia dicen que él escribió este Salmo 40 justamente cuando él estaba huyendo de Absalón. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Qué difícil es tener paciencia en los momentos difíciles. Dice, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando uno está pasando una circunstancia difícil, tengo que clamar a Dios. Literalmente clamar es gritar. No sé si ha pasado un momento en tu vida cuando quieres gritar, Dios, ya no puedo más. Dios, sácame de esta situación. Mire el versículo 2, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y él era un hombre de Dios, y ser un hombre de Dios y ser un creyente no significa que nunca voy a tener desesperación, o que nunca voy a estar en aflicción. David estuvo en el pozo de la desesperación. No sé qué entiendes tú por esa palabra desesperación, ¿no? Pero es muy gráfica, ¿no? Hay momentos donde uno ya no sabe qué hacer. Y después dice el lodo cenagoso. Esto nos habla de una ciénaga. ¿Quién me puede compartir qué es una ciénaga o qué es el lodo cenagoso? ¿Qué idea tienen de eso? Algo en que uno se va hundiendo. Ajá, muy bien, sí. ¿Y qué se más? va hundiendo ahí porque eso se lo quiere absorber, creo. Ajá. Y llega un momento que uno es una arena como arena movediza, ¿verdad? Exactamente. Y llega un momento donde de pronto, cuando uno se va hundiendo y llega hasta los hombros, ¿ahí quedó? ¿O cuando es una arena, el lodo cenagoso, te sigues hundiendo? Te sigues hundiendo. Hasta que la persona... Si no viene la salvación, te hundes ahí. Te hunde, y si alguien no te saca, no te puedes salir solo, ¿verdad? No, esa es una ciénaga, no te puedes salir porque tú te esfuerzas, peleas, haces malabarismo, pero no sales. Gritas, alguien te tiene que sacar. Entonces, si tú intentas, bueno, voy a gritar y no hay nadie, el hecho de gritar no vas a salir. Si tú dices, bueno, voy a intentar de esforzarme para salir, pero el hecho de esforzarte, de moverte, de empujar, ¿te va a sacar? No te va a sacar. No. Necesitas que alguien te saque. Por eso dice David ahí, es muy expresivo, ¿no? Dice, pacientemente esperé a Jehová, él se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, me hizo sacar. O sea que el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, que es Dios quien le saca. Dice, después puso mis pies sobre peña y endereza mis pasos. Y cuando ya está fuera del pozo de la desesperación, cuando ya está fuera del lodo cenagoso, cuando ya está con sus pies sobre peña, dice el versículo 3, que es tan maravilloso, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, gloria a Dios. Seguimos avanzando. ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? Miren, Esteban. En el tiempo del cristianismo del Nuevo Testamento, muchos seguidores de Jesús tuvieron que sufrir. Esteban, el primer mártir cristiano, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo murió, no? Sí. ¿Cómo murió? Apedreado. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, ¿no? Amén. Otro caso más. Ahí está Andrés. El primero de los discípulos que llevó a alguien a los pies de Cristo. Yo por eso le puse el nombre Andrés a mi hijo, ¿no? Porque me impactó. ¡Ay, qué bonito! Por eso se llama Andrés Matías. Andrés, porque lo primero que hizo, fue el primero que llevó a alguien a Cristo, llevó a su hermano Andrés. Pero él murió así crucificado en una cruz tipo X, ¿no? Sigamos. Miren, así murió Bartolomé. ¿Sí? Desollado totalmente en Armenia. Uy, qué barbaridad, Dios mío. Santiago, hijo de Zebedeo,
le decapitaron, le quitaron la cabeza. ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? Señor. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, en Alejandría, dice que le ataron sus manos y sus pies a 4 caballos que salieron galopando a los 4 puntos cardinales diferentes y así lo destrozaron y lo fueron arrastrando por las calles de Alejandría, ¿no? Ante el sufrimiento. Eso es un sufrimiento tremendo, Dios mío. Pablo, ¿cómo terminó Pablo en Roma? Decapitado aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Pedro, crucificado cabeza abajo, ¿no es cierto? Sí, porque él pidió, sí. El apóstol Juan, aunque murió de muerte natural, pero dice la tradición, la historia, que él tuvo un montón de sufrimiento, castigos, torturas, y en una oportunidad lo metieron en una olla con aceite hirviendo y lo sacaron, y tardó en recuperarse. Pero, miren, el cristianismo, los primeros 3 siglos del cristianismo, a partir del año 64, fueron 300 años de persecución. Los llevaron a los circos romanos, se burlaban, lo maltrataban. Y fue el peor genocidio que registra la historia, ¿no? Uno recuerda cuando dice la palabra holocausto, uno recuerda el holocausto nazi, el holocausto de los judíos, ¿no? 6 millones de judíos masacrados y muertos. Pero hay un cálculo de que en los primeros 300 años, el holocausto nazi, el holocausto judío, duró, ¿no es cierto?, 4 o 5 años. Gracias a Dios que paró eso, que hubieran muerto más, ¿no es cierto?, en los campos de concentración, que estaban en Polonia, en Alemania y todos los sectores ocupados. Pero en todo el Imperio Romano por 300 años se masacró, se torturó y se mató, se quemó vivo a los cristianos. Más de 10 millones de martirizados, solo en los primeros 300 años. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros terminando ya, ¿no?, acerca de esta frase de Jesús, que ante el sufrimiento le dolía, estaba muriéndose, su relación con Dios, él no le estaba reclamando a Dios, él le dijo, Elí, Elí. ¿Sabe que esa frase, Elí, Elí, es mencionar o invocar cariñosamente a Dios? Se lo traduce en español como Dios mío, Dios mío. Es como un niño que llama a su papá y que cuando está sufriendo y le dice, papito, papito. Y Jesús no le reclama a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto si soy inocente, si soy el Hijo de Dios? ¿No es cierto? Por eso, la aplicación en el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar enfermo, pero si me toca sufrir, si me toca estar en la adversidad, lo primero que debo hacer es buscar a Dios con humildad y amor. Miren, muchas veces el sufrimiento hace que la gente reniegue de Dios y se aparte. La causa principal, ¿no?, según las estadísticas, del abandono del cristianismo es porque ante el sufrimiento hay gente que se vuelve atrás y fracasa y no entiende el sufrimiento y piensa que no hay Dios. Muchos ateos, muchos judíos, al salir de los campos de concentración o mientras estaban en los campos de concentración, llegaron a perder su fe en el Dios de Israel y se transformaron en ateos porque no asimilaron el sufrimiento. Les termino contando esto, ¿no? Yo leí y me quedé impactado. En el tiempo que comenzaba Billy Graham a ser conocido, en ese tiempo donde emergía la figura de este gran hombre de Dios que ya está con nuestro Señor, ¿no?, que ya murió, había 2 grandes evangelistas. Uno de ellos era Billy Graham, pero había alguien que era mucho más talentoso que Billy Graham. Y se llamaba Templeton. Y dicen que la predicación de Templeton era mucho más cautivante que la de Billy Graham. Pero ante el sufrimiento, ¿no?, Templeton terminó desviándose del camino de Dios y no sé si ya habrá muerto, pero se alejó del camino de Dios ante el sufrimiento, ¿no es cierto?, ante el dolor, la enfermedad, y
y se transformó en un agnóstico y en un ateo. Entonces, ante el sufrimiento, ¿no es cierto? Ante el sufrimiento, nunca perder de vista esto, ante el sufrimiento y la adversidad. Mi relación con Dios, con humildad y con amor.